esto estaba este tiempo preparado, diseñado, estábamos las personas que teníamos que estar. Señor, gracias por esta oportunidad, no solamente de este encuentro que nos hace crecer, sino porque en esto vemos tu mano, podemos aprender más de vos, más de lo que hay en tu corazón, Señor. Señor, te pido que en este momento, como ya lo venía haciendo, tomes mi vida, Señor. Úsame como un canal, Dios, de bendición para mis hermanos. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, en tus manos, para que sea tu boca la que hable, Señor. Sean tus palabras las que estén en mi boca y sean una impartición de lo que hay en tu corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que estés guardando también la vida de mis hermanos que están escuchando y por aún aquellos que van a escuchar después, Señor, esta charla, Señor, porque es hablar acerca de lo que vos sos, Señor, de cómo sos y de quién sos para nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el enorme privilegio que nos das de estar juntos, edificándonos unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar con esta charla, bueno, algunos me conocen, otros más o menos, otros un poquito, otros nos conocemos de haber estado en contacto en algunas reuniones del grupo de mujeres. Y algunos otros, bueno, a lo mejor Marcelo mucho no me conoce porque tampoco voy mucho los sábados a la iglesia, siempre los días que estoy yendo son los días jueves, que eran los días que tenemos el grupo de mujeres y después intercesión, debido a mi trabajo. Soy un fruto de lo que Dios puede rescatar y restaurar. No por haber nacido en un hogar cristiano o por haber estado siempre en una iglesia y habiendo participado de tantas actividades, como algo mencionaba Diego, es garantía de tener salvación y de crecer continuamente en las cosas del Señor. Uno es fruto de las decisiones que toma. Y a veces uno toma decisiones en el Señor y otras no, y otras producto de las decisiones de los demás. Pero el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema más que misiones, o el amor por las naciones, nació en mi corazón desde muy chica. Nací en una casa pastoral donde en aquella época los misioneros, pastores y evangelistas venían a la casa del pastor y se hospedaban, y a nosotros nos corrían de la cama y dormíamos en un colchón, en un rincón, y los misioneros y los obreros tenían el mejor lugar. Eran de las familias que íbamos todos a los velorios, a los cultos, y todos participábamos en todo. Pero lo que quiero rescatar de todo esto es que desde chica el Señor me inquietó con respecto a las misiones, porque venían misioneros a casa, escuchaba de misiones y que hacían campañas evangelísticas, y por eso soy muy enfática en enseñar este tema a los niños, porque lo que los niños aprenden y reciben y maman de chicos no se lo olvidan más. Me acuerdo que en aquella época venían unas misioneras que a lo mejor alguno las escuchó mencionar, las hermanas del Serrucho, que eran 12 mujeres solteras americanas que venían a casa y se hospedaban, y me acuerdo que mi mamá les preparaba la comida y me mandaba a decirles que yo tenía que golpear la puerta de su habitación y decirle, please come to eat. Entonces, por favor, vengan a comer. Entonces, lo primero que aprendí a decir en inglés y lo practicaba. Llegaba a la puerta y por ahí me olvidaba y tenía que volver y que me repitiera la frase mi hermana, y era, please come to eat. Pero más allá de esas experiencias,
fue todo lo que fui aprendiendo y recibiendo. Y de chica decía, Señor, yo quiero ser como esta gente que te ama, que ama aún a la gente que no conocen. Y claro, no podía entender porque vivíamos y estábamos en una iglesia bastante estructurada y bastante conservadora, y bueno, y encima una iglesia eslava. Entonces era el tema de amar a los demás, era un poco difícil de verlo. Pero el Señor usó mucha gente. El pastor de la iglesia tenía una visión más allá de la tradición eslava, aunque era bastante conservador, pero el Señor fue transformando su corazón y bueno, aprendí. Y desde chica, a los 7 años, me acuerdo que era febrero de 1977, a lo mejor alguno no había nacido todavía, y le dije, Señor, yo quiero ser misionera, quiero ser como estas mujeres que van por otros lados y predican y cantan, y bueno, y de chica estuvo eso en mi corazón. Y bueno, el Señor fue preparando las cosas y ese amor que el Señor fue impartiendo en mi vida, como contaba Diego, el tema de las horas felices. Después el Señor me fue dando la oportunidad de capacitarme en la escuela misionera con el Ministerio de Juventud con una Misión, y allí también aprendí un par de cosas. Estuve trabajando en algunas cruzadas misioneras durante algunos meses. Y bueno, la vida nos fue llevando por determinados caminos, y con la intención de siempre servir al Señor, pasaron cosas en la vida que me fueron separando de ese propósito eterno durante un par de años, hasta que hace más o menos 2 años y medio el Señor, y con mucha oración de Diego y de Gladys, que eso lo tengo que reconocer y dar gracias a Dios, el Señor fue nuevamente trayendo mi corazón y direccionando mi corazón y renovando ese amor por ese ministerio y por ese llamado. Y aquí estamos. El Señor redime los tiempos, es algo que aprendí. Son inquebrantables los llamamientos del Señor. Es fehaciente esa palabra que dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Esa palabra que dice que con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Yo soy un testimonio de eso. Y si hay algo que el Señor durante todo este tiempo estuvo trabajando en mi vida, y quiero compartirlo con ustedes, y es acerca del corazón de Dios, ¿no? Este corazón que nuevamente me volvió a conquistar, me volvió a atraer con cuerdas de amor, me volvió a llenar de esa pasión que yo tenía como dormida, como apagada, como enfocada en otras cosas. Y es lo que hoy quiero compartir con ustedes, y donde Dios me dé la oportunidad de hacerlo. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, si alguno lo tiene para leer, yo tengo la Biblia acá y tengo la NTV. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface a cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontrara, aunque Él
no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro y plata o piedra. Y después sigue el capítulo 17, dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda a todo el mundo, en todas partes, que se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y acá Pablo se estaba refiriendo a Jesús. O sea que Él acá nos manifiesta de que Él ama, Él fue el diseñador, es el que da vida y aliento a todas las cosas, que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y acá estamos viendo la palabra, y repite la palabra todas las naciones, toda la tierra. Dice, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Acá descubrimos en este pasaje cuando Pablo está enseñando acerca de cuál es el propósito de Dios, ¿no? De que todos lo busquen, que todos lo encuentren y que todos lo alaben. Jesús, estando en la tierra, nos dejó el primer mandamiento, y ya desde la antigüedad tenemos este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu vida. Y ese amarás al Señor tu Dios es darle el primer lugar, implica conocerlo, pasar tiempo, descubrir su carácter, descubrirlo a Dios en su palabra, en oración, siendo intencionales. Jesús, el propósito del ministerio de Jesús en la tierra, además de la obra, digamos, cúlmine que fue el morir en la cruz y el rescatarnos y el morir por nuestros pecados, obtener la redención de nuestros pecados, reconciliar la creación y obtener la salvación, fue durante los 3 años de ministerio, fue pasar tiempo y hacer discípulos. Y en estos 3 años que Jesús pasó con los discípulos, fueron entrenados, fueron personas de confianza, y este hacer discípulos tenía un objetivo: el hacer discípulos para extender el amor de Dios. Él los capacitó, les enseñó, les dio ejemplo con su propia vida, y el ejemplo de Jesús como discipulador es una clase aparte, que me encanta compartirlo porque este año profundicé en ese tema de Jesús como discipulador y como ejemplo, y realmente fue tremendo descubrir los tesoros que encontramos en su palabra acerca del ministerio de Jesús. Entonces el propósito de ser discípulos es extender y dar a conocer el amor de Dios. Extender el amor y dar a conocer a Dios. Uno de los lemas de un ministerio que es de Juventud con una Misión es conocer a Dios y hacerlo conocido. Una vez que yo tengo esa relación con Dios, recibo su revelación, su palabra, no puedo ser como una vasija que se llena continuamente y queda llena de bendición, sino que es para darlo a conocer. El propósito de Dios es que nosotros como hijos de Dios seamos canales de esa bendición. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. A través de la Biblia tenemos la revelación de Dios. Esto lo encontramos en su palabra. El propósito de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, como padre de las naciones, como padre de multitudes, le dijo: te bendeciré
y serás de bendición a todas las familias de la tierra. No le dijo a los judíos, a un determinado barrio, a un país, a una etnia, a alguna parte del mundo, a todas las naciones. O sea que las naciones desde el Antiguo Testamento están en el corazón de Dios. El propósito de Dios fue para sus hijos, para su pueblo, fue bendecirnos, darnos salvación, sanidad, prosperidad, crecer, madurar espiritualmente, y nosotros como sus hijos, como su pueblo, bendecir y extender esa bendición a los demás. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa muchas veces? Nosotros como hijos de Dios recibimos esa bendición, sabemos que somos salvos, oramos nuestras oraciones, vamos a nuestra iglesia, compartimos con nuestros hermanos, y a veces nos vamos levantando como barreras que yo las llamo barreras de confort. Era más o menos así ese ejemplo que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y uno de sus discípulos que estaba ahí en el gozo de su presencia le dijo: hagamos una enramada y quedémonos acá. Entonces, qué lindo sería quedarnos como iglesia y crecer, pero ese no es el objetivo, no es el propósito de Dios, sino Dios no sería fiel a su carácter, que es un Dios bondadoso, compasivo, soberano, es un Dios que tiene en cuenta todas las naciones de la tierra, no sería fiel a su palabra. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos y les da el mandamiento, ir a ser discípulos, les dijo a todas las naciones. No le dijo que solamente en tu iglesia, en tu barrio, que sí hay que hacerlo, sí hay que evangelizar y ser ejemplo y evangelizar nuestra zona de influencia. Sí hay que hacerlo, pero también levantar nuestros ojos y ver lo que dice la palabra de Dios, que Dios tiene en cuenta a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es mi rol en ese momento o cuál es mi rol dentro de lo que Dios habla acerca de las naciones? Y muchos pensamos en forma limitada, y no es que esto es un error, sino que podemos pedirle a Dios que Él nos transforme esto. Y pongámonos a pensar cómo son nuestras oraciones, cómo son nuestras oraciones delante de Dios, cómo son nuestras oraciones como iglesia. Muchas veces estamos intercediendo, orando, solamente por aquellas áreas donde nosotros tenemos influencia. Es como de nuestra Jerusalén, ¿no? ¿Cómo son nuestras oraciones? Y no está mal orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Dios sane al hermano, ir a orar a los hospitales. No está mal, pero en nuestras oraciones, si nosotros tenemos como objetivo orar lo que dice la palabra, orar según la palabra, aquí también están las naciones.